Basin. Bueno. Bueno, entonces, vamos a comenzar con la materia álgebra 1, que es la materia que van a ver conmigo, y primero les voy a aclarar entonces la forma en la que vamos a trabajar, que es cómo vamos a organizar las materias, cómo voy a evaluar y demás. Primero entonces, el programa ya lo puse actualizado en la plataforma para ver los temas que vamos a ir viendo. Y la bibliografía que vamos a usar es básicamente el libro Álgebra 1 de Rojo, que yo en la plataforma, cuando les doy el enunciado del primer trabajo práctico, les pongo el enlace de Facebook donde lo tengo bajado. De todas maneras, es un libro viejo, de edición vieja, de manera tal que no van a tener problema en conseguirlo digitalizado ya en formato PDF. Y si no, bueno, ahí entran en los enlaces que les puse ahí, que ya lo tenía desde Facebook enlazado, y bueno, y pueden acceder por ese intermedio. Si no, después entre ustedes lo buscan y se lo pasan también. Que no hace falta, me refiero a que no hace falta que esté en formato papel. Después hay otro también, que es de teoría de conjuntos y demás, que también está en formato digital, que también tienen el enlace. Pero bueno, el libro prácticamente de cabecera, donde están todos los temas que vamos a ver, es Álgebra 1 de Armando Rojo. Es un clásico del álgebra. El pizarrón. Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí está. Bien. A ver. Esperen que me voy a anclar. Ahí está. Entonces, esperen que termine de admitir a toda la gente. Entonces, le decía que esta va a ser nuestra bibliografía de base, porque la mayoría de los temas... Yo compré a Malena en Nicasio el ratón, en la que querían cobrar 2.900 pesos, 1.800 pesos, no me acuerdo. Casi 3.000. Bueno, entonces... Es una cajita de madera. A ver, chicos, un segundito. Si pueden silenciar los micrófonos, porque bueno, ahí veo que están en una conversación que no tiene nada que ver con lo nuestro. Y bueno, entonces, les decía esto y los temas que vamos a ver
básicamente De manera con los Sigue objetivos. escuchando la otra tiene que ver conversación. con esta primera Máximo parte, con lo que vamos a dar hoy. Ponen que es Se Montessori. sigue escuchando la otra conversación. Sí, a ver. Por favor, ¿pueden desconectar los micrófonos? A ver si puedo ver. Ya está, que ya está. Bueno, ¿Qué cosa ya está? bueno. A ver. Bueno, acá hay una Luzmila que no tiene el teléfono, el micrófono desconectado. Conectado, quiero decir. Bien. El resto está todo silenciado. Así que bueno. Bien. Entonces, les decía que la primera parte va a ser de lógica, una parte, o sea, básica de lógica, no es que vamos a hacer un curso de lógica especialmente, sino que vamos a ver las nociones necesarias como para empezar a trabajar en matemáticas, porque como ustedes saben, la matemática tiene su base en la lógica. Toda la matemática se construye a través de determinados procesos lógicos que se llaman razonamientos, inferencias, que tienen su fundamento en la lógica. Entonces, para poder tener nociones de cómo hacer matemática, necesitamos tener estos fundamentos o estas nociones básicas para poder saber de lo que estamos hablando. Entonces, luego, tenemos que dar lo que sería la segunda unidad, teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos también es una base, unas nociones básicas como para trabajar con el álgebra y también con la geometría métrica. Y luego comenzamos con temas que sí son propios de lo que sería el álgebra, ¿no? Las relaciones, las funciones, la teoría de números, conjuntos numéricos, bueno, y luego una serie de contenidos que tienen que ver ya especialmente con lo que ustedes esperan de un curso de álgebra. Entonces, la forma que vamos a trabajar es, bueno, yo les voy a, de hecho ya lo hice, voy a subirles trabajos prácticos en la plataforma y la idea es que ustedes los vayan haciendo, quizás yo también se los mande resueltos porque quizás son conceptos como muy nuevos y procedimientos distintos a los que ustedes vienen trabajando desde la secundaria, o sea, esto no se parece, lo primero que vamos a ver no se parece a los ejercicios que ustedes hicieron en secundaria. Entonces quizás cómo se resuelven, todo lo procedimental no lo tengan muy claro, entonces bueno, yo por ahí les propongo los trabajos prácticos, pero después les doy la resolución de los trabajos prácticos. Y después, cuando terminamos de dar cada unidad, va a haber una autoevaluación. Esto va a ser un formulario de Google donde yo les voy a poner una serie de ejercicios o de preguntas de multiple choice o con lo que fuera, para que ustedes desarrollen y esto es lo que ustedes tienen que hacer de manera obligatoria, completar estas autoevaluaciones, como hicimos el año pasado, para los que recursan, digo, entonces,
De esa manera voy a evaluar cada unidad. Entonces, no vamos a tener parciales en el sentido tradicional, sino que la idea es que ustedes participen de las clases. Tengo mucho material grabado del año pasado, tengo muchas clases grabadas, entonces, bueno, por ahí eso no nos va a obligar a tener clases tan intensas, ¿sí? No sé yo, estar una hora y media, así en Zoom, ya se van a cortar, ya la podemos organizar como para consultas un poco más cortas, o por ahí hay alguna reformulación de alguna clase que, bueno, que por ahí el video del año pasado no nos sirva, o ese tipo de cuestiones pueden suceder, pero bueno, básicamente ya tengo muchas clases armadas que ya directamente yo les subo el enlace a la plataforma y ustedes de ahí consulten y después podemos organizar, ya les digo, clases de consulta para terminar de aclarar dudas y todo que se puedan plantear. Entonces, básicamente es eso. Yo les subo los trabajos prácticos a la plataforma. Y ustedes, esos trabajos prácticos, lo bueno que tengan ustedes, tienen que tener, es recomendable que tengan, es un cuaderno, una carpeta de apuntes donde vayan resolviendo todo como lo tenían en la secundaria. ¿Sí? Vayan haciendo los trabajos prácticos, vayan copiando apuntes, o sea, ese ejercicio está bueno como para después, cuando tengo que estudiar, tengo un lugar desde donde empezar a estudiar. La carpeta de apuntes que ustedes van a tener organizado todo ahí de manera secuencial, unidad por unidad, a tener los trabajos prácticos resueltos. Y sobre todo para cuando llegue el final o cuando tengan que hacer alguna autoevaluación, bueno, lo puedan hacer. El tema de las autoevaluaciones es para ustedes. O sea, porque también, esto como es un formulario de Google, también algún compañero se los puede pasar. Bueno, la idea es que no hagan eso, porque no les va a servir de nada a la hora de, después de preparar el final, si no tienen ni idea de nada, no les va a servir de mucho. ¿Cómo va a ser el final? Bueno, no sé todavía, quizá lo cambie, yo lo estuve haciendo ahora con los formularios de Google, quizás después cambie. Ahora, para este año cambia la modalidad de examen, o capaz que tenemos la posibilidad de hacerlo presencial este año. Quién sabe lo que pueda pasar. Pero por lo pronto, la factibilidad de que tome un parcial no, es prácticamente nula. O sea, tomar un parcial, o sea, la forma de tomar un parcial con la virtualidad es, bueno, les hago sacar una hoja, les doy los ejercicios y los controlo a ustedes, que no se copien, cosa que me parece absurdo, porque bueno, se pueden copiar igual. O bien, hacerlo oral. Esto oral, aparte ustedes son muchos, y bueno, y los conceptos, ustedes recién los van a empezar a incorporar ahora, cosa que para que tengan un desempeño oral tienen que manejar demasiado los contenidos como para que yo les haga una pregunta y ustedes puedan elaborar una respuesta rápidamente. O sea, la única cosa posible que encuentro es esa, es decir, bueno, haciendo estas evaluaciones, o quizás algunas evaluaciones no sean con el formulario de Google, sino que, bueno, que les doy una serie de ejercicios, tipo trabajo práctico, y ustedes me lo devuelven resuelto. Ahora, pero si ustedes hacen eso solamente para cumplir y no tienen ni idea y se lo piden a un compañero, bueno, eso, por ahí, ¿sería como práctica de computación o como si lo escanean para caligrafía? O sea, no tiene mucho sentido. O sea, esto yo cuento con la honestidad de ustedes como para hacer las cosas, porque si no, no tiene sentido. Están perdiendo el tiempo si ustedes no aprovechan las clases, no hacen las autoevaluaciones a conciencia, diciendo, a ver, qué llegué a comprender hasta acá, o qué no, o qué me falta, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, sean honestos con ustedes mismos, ¿sí? O sea, conmigo no hace falta, o sea, porque en definitiva se engañan a ustedes mismos. Y
Y entonces, no, ya les digo, no tiene mucho sentido que hagan eso. Así que bueno, la única forma más viable que encuentro para trabajar es esa. Darles trabajos prácticos, darles las clases grabadas o hacer las clases vía Zoom. Que bueno, esta clase yo cuando empiece a desarrollar los contenidos ya la voy a grabar. Y la voy a subir, la subo a YouTube y de ahí les pongo el enlace en la plataforma. Inclusive también les puse un tutorial, porque hay temas también que no vale la pena desarrollarlos, hacer un tutorial, porque hay alguien que lo explica mejor o me lo puedo explicar yo. Entonces, bueno, ya que alguien se tomó la molestia de hacerlo, bueno, ahí se los compartí, que es como un tema concreto, que son tablas de verdad. Que aparte que es fácil porque es algo bien mecánico, o sea, es algo bien mecánico, un procedimiento muy, muy mecánico, entonces una vez que lo entienden ya les va a salir. Es parecido a la regla de los signos. Bueno, es otra cosa que la regla de los signos, pero bueno, eso que menos por menos más, bueno. Podemos ver alguna semejanza, pero no mucha, es otra cosa. Es otra cosa porque es otra disciplina también. Que bueno, que la lógica hace de metalenguaje de la matemática, es decir, un lenguaje que está por fuera de la matemática y que le da existencia a la matemática. Porque, bueno, el método de la matemática es el lógico deductivo, o sea, toda la matemática se va construyendo a partir de un encadenamiento de deducciones. A partir de, no sé si ya con la profesora de geometría les habrá comentado, del método de la matemática, del método axiomático, pero bueno, es un encadenamiento, una cadena. Todo lo que se construye en matemática es una cadena de razonamientos a partir de ciertos axiomas y de términos primitivos y de definiciones. A partir de ahí empiezo a encadenar una serie de deducciones que me permiten ir construyendo toda la matemática. La álgebra, la geometría, todas las especialidades que tiene la matemática se construyen con su propio método. Y todas estas demostraciones son, bueno, a partir de la lógica. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta de duda que tengan respecto a la forma de trabajo, no a lo conceptual que vamos a empezar ahora? Bueno, si no importa, preguntan después. Bueno, voy a cerrar, voy a poner el placard en la otra ventana para que no dé el reflejo, porque si no, no se ve. A ver, espérenme un segundito. Bueno. Porque ahora pega el sol, cuando empecé no pegaba tanto el sol, y ahora, bueno, como vamos a trabajar con el pizarrón, bueno. Entonces, a ver, los trabajos que nos envíe la plataforma, ¿van a tener fecha de entrega? No les pido que los entreguen a los trabajos, porque, porque muchos de los ejercicios que ustedes tengan van a ser, o sea, yo se los voy a dar resueltos a los ejercicios, la mayoría, porque son, digamos, no es que sean complejos, pero es algo nuevo.
es una modalidad nueva, o sea, son ejercicios de lógica, y que ustedes lo procedimental de lógica todavía no lo manejan. Entonces, van a tener un montón de ejercicios que ustedes les va a costar mucho empezar a hacer. Entonces, la idea es que yo en algún momento se los entrego resueltos, los voy resolviendo para que ustedes vayan viendo cómo es la mecánica de la resolución de ejercicios, cómo se hace, y a partir de ahí, entonces, ustedes puedan tener todos los ejercicios hechos y demás, y luego, entonces, lo que yo les propongo es una autoevaluación, una evaluación luego de dar la unidad, de que ustedes tienen, de que yo ya les di la resolución de los ejercicios, les planteo los ejercicios. Primero se los planteo. Hay algunos ejercicios que los que sean más mecánicos y demás, bueno, ya se los voy a dejar para que los resuelvan ustedes. Pero después hay otros que ya son más complejos y que yo se los voy a dar resueltos. Y luego, entonces, lo que van a tener que hacer ustedes es la autoevaluación, ¿sí? Los ejercicios, trabajos prácticos los van resolviendo a medida que pueden, a medida que les saben y a medida que yo les dé la resolución de los ejercicios. Eso vayan completándolo en sus apuntes para ustedes tener toda la materia desarrollada, ordenada, para cuando después ustedes tengan que tanto hacer las autoevaluaciones como cuando den el final. O sea, yo lo que les voy a pedir es eso, es que completen la autoevaluación, que va a ser en formato de formulario de Google o bien para desarrollar. Y eso sí me lo tienen que enviar. Es así. No les voy a pedir trabajos prácticos así largos, que les lleve mucho tiempo hacer, ni nada, porque, bueno, tampoco la idea es esa, porque, bueno, lo considero poco práctico, que les aporta poco a ustedes. Entonces, bien, bueno, a ver, vamos a ver el chat. Bien, entonces, bueno, voy a poner a grabar. Bueno, entonces, vamos a comenzar con las nociones de lógica. Entonces, vamos a comenzar con la noción de lo que es una proposición. Nosotros, en cuanto comenzamos a desarrollar el habla, empezamos a decir cosas. Varias de esas cosas que nosotros decimos, algunas son, por ejemplo, interrogaciones, preguntas, otras observaciones y otras que tienen la forma de enunciado, que enunciamos, es decir, son afirmaciones. Esas afirmaciones que nosotros afirmamos se distinguen de lo que es una pregunta o de lo que es una observación u otro tipo de dicho que pueda decir o que pueda manifestar de alguna forma. El enunciado, muchas veces, el enunciado es un sinónimo de proposición, que tiene que ver con lo que uno afirma, con lo que uno asegura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿qué día soy? Estoy haciendo una pregunta, ¿qué día soy? Y si digo, por ejemplo, una casa, tampoco es algo que estoy afirmando o negando o aseverando. Y
Pero si yo digo, por ejemplo, hoy es viernes, entonces ahí yo estoy afirmando algo. Entonces, por ejemplo, se diferencia de todo lo que dije antes, de cuando me hizo una pregunta, cuando dije una casa, es que en determinado contexto, no siempre, pero en determinado contexto, lo que constituye una proposición puede asignársele un valor de verdad. ¿Qué es un valor de verdad? Puedo decir que sea verdadera o que sea falsa, ¿sí? Entonces, en matemática nosotros vamos a enunciar infinidad de proposiciones, desde que el 2 es par hasta el enunciado de que el triángulo es un polígono de 3 lados, o, infinidad de proposiciones que nosotros podemos decir respecto de distintos objetos matemáticos y respecto de distintas ramas de matemática. Proposición. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es decir, ¿cómo compongo o cómo opero o cómo funcionan las proposiciones en la lógica? Que después eso lo vamos a llevar a la matemática. Bueno, entonces, en principio, para poder empezar a abordar esto, una proposición, este enunciado, que le puedo asignar un valor de verdad, lo voy primero a simbolizar. O sea, simbolizar como cuando planteo una ecuación. ¿Vieron? Cuando planteo una ecuación que digo, si yo un número, el doble de un número es 36. ¿Cuál es el número? Yo cuando quiero resolver eso, ¿qué hago? Ese problema lo transformo en una ecuación. Entonces, ese número que busco lo planteo como una incógnita y uso la letra X, ¿no es cierto? Bueno, acá también. Cualquier proposición que sea dicha, o escrita o manifestada de cualquier manera, la voy a simbolizar, así como las incógnitas las enuncio de manera simbólica a través de una letra X, la proposición la voy a simbolizar con la letra P, con la letra Q, con la letra R, con la letra S, etcétera, ¿no? Con cualquier letra voy a simbolizar una proposición. Entonces, por ejemplo, la proposición P. La proposición P podría ser, por ejemplo, la especifico y digo, la proposición P es que 3 es par, por ejemplo. Digo, P es la proposición 3 es par. Ahí le doy un significado, la especifico 6. 3 es par. 3 es par, es una proposición y de hecho es falsa, ¿no es cierto? Q puede ser 4 es par, ¿sí? Entonces, pero sea cual sea la proposición, la relación que hay entre las distintas proposiciones en la forma en que yo las vincule me va a producir determinados resultados o determinadas formas lógicas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que las proposiciones ahora yo las puedo combinar entre sí. ¿Y cómo hago para combinarlas? Necesito algún elemento que me haga de nexo para combinar las proposiciones P y Q. Por ejemplo, digo, hoy es viernes y hay sol, por ejemplo, ¿no? Ahí tengo dos proposiciones. ¿Y qué las combiné? ¿Sí? Con un nexo, ¿no? Porque dije y. En este caso, y es un operador. Se dice que es un operador, ¿por qué? Porque me permite conectar dos proposiciones, ¿sí? Entonces, hay varios conectivos lógicos que
me permiten combinar proposiciones y que van a transformar esta combinación de proposiciones en otras proposiciones más grandes o en enunciados lógicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son estos elementos, estos conectivos. Bueno, entonces, el primero que tengo es la negación. La negación. Es decir, yo puedo negar una proposición, por ejemplo, si digo 2 es par, y si niego que 2 es par, la negación sería 2 no es par, o no es cierto que 2 es par. Y ahí es que estoy haciendo, estoy negando esa proposición. Entonces, P, si yo tengo la proposición P, cuando la niego a, y la simbolizo de esta manera. A nivel simbólico, le hago el rulito al no. ¿Sí? Entonces, hoy es viernes, si lo niego, cuando lo traduzco a nuestro lenguaje, ¿no? Hoy sería la negación, sería hoy no es viernes. Entonces, lógicamente, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué pasa a nivel lógico cuando yo tengo una proposición y luego la niego? Bueno, lo que hago entonces es analizar qué pasa con los valores de verdad que tiene la proposición original y qué pasa cuando la niego. Entonces, una proposición, los valores de verdad que puede tener son 2, o es verdadera o es falsa. No hay otra opción acá. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestra primera tablita. Entonces, puede ocurrir que P sea verdadera o puede ser falsa. Si P es verdadera, entonces al negarla, su valor de verdad se va a invertir, va a cambiar. Entonces, si era verdadera, su negación va a ser falsa. Y si es falsa, al negarla, se va a transformar en verdadera. ¿Sí? Por ejemplo, si digo, hoy es viernes, si niego que hoy es viernes, digo, hoy no es viernes y eso es falso. Si digo, hoy es lunes, por ejemplo, que es falso, si lo niego, ¿qué va a ser? Hoy no es lunes, que es verdadero. Esta es mi primera combinación lógica, mi primera operación lógica, que es negar. ¿Sí? Es la negación que me cambia el valor de verdad de la proposición dada. Ese es el efecto que hace. El resto de los conectivos lógicos que vamos a tener se trata de operadores o operaciones. Esto también puede considerarse una operación, así como ustedes conocen la suma, la resta, multiplicación, división en conjuntos numéricos. Bueno, esto también podemos considerarlo, lo podemos ver como una operación lógica también, ¿no? En vez de nuestros elementos para efectuar la operación, en lugar de ser números, son proposiciones. Y el operador viene a ser estos conectivos. Otro que vamos a ver son la conjunción. La conjunción ya es una operación binaria. ¿Sí? La conjunción ya es una operación binaria porque necesitamos dos proposiciones para poder hacer una conjunción, aunque ambas proposiciones se trate de la misma. Entonces,
esto sería, por ejemplo, decir que tengo P y tengo Q. Esto de que sea una operación binaria tiene que ver después con lo que es, si cumple o no lo que es la asociatividad. Después lo vamos a ver más adelante. Entonces, tengo la conjunción, tengo P y Q. Este sombrerito, como el exponencial, se lee I. Entonces, es como si yo dijera, por ejemplo, hoy es lunes y está soleado. Ahí tengo esta conexión de el I, que me vincula las dos proposiciones. Entonces, cuando yo analizo cómo funciona esto lógicamente, tengo que ver cómo influyen los valores de verdad de estas dos proposiciones para analizar qué ocurre cuando tengo una conjunción entre dos proposiciones. Las dos proposiciones pueden ser distintas o puede ser la misma, también puedo enunciar P y P. Pero bueno, vamos a partir del caso más general, que es tener dos que son distintas. Entonces, ahora entonces tengo que analizar, por ejemplo, como tengo dos proposiciones, acá tengo que analizar los valores de verdad de cada una y todas las combinaciones que puede haber entre los valores de verdad de cada una. Y esto, el resultado que me arroja cuando compongo P y Q. A ver, ¿qué estamos queriendo decir con esto? A ver. Si bien P y Q pueden ser como verdaderas o falsas, pero a su vez Q también puede ser verdadero y también puede ser falsa. Entonces tengo que ver al mismo tiempo cómo combino los valores de verdad de cada una. Por ejemplo, en un caso puede ser que P sea verdadera y que Q sea verdadera. Y después ver qué resulta en la conjunción. O puede ser que P sea verdadera y Q sea falsa. ¿Puede ser que se cortó? Sí, creo que se le cortó a la Se profe. cortó. Sí, se cortó. Yo la tengo tildada, la profe. Sí, se tildó. No. Quedó la imagen congelada. ¿Alguien me podrá pasar el link para unirme al grupo nuevo que armó la profe? El grupo de álgebra es el de es el del ingreso. Sí, pero yo estoy en el del año pasado, por eso. Ah, Si no lo saco desde... Yo lo pasé al grupo de segundo. Bueno, No, a ver, estoy gente, tampoco. se me cortó el Wi-Fi. Gracias. Cuando me pasa esto, detuve la grabación, pero cuando me pasa esto, me acerco un poco más al Wi-Fi y ahí se recupera un poco. Bueno, entonces, estamos acá, bien. A ver, no sé. Bueno. Bien, entonces, bueno, voy a poner a grabar de nuevo, que anda todavía más o menos esto.
A ver. Bien. ¿Se volvió a congelar? Sí. Sí, sí. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos, Nieves, pero estás congelada. Sí, escuchar, sí. Sí. Bien, a ver. Bueno. Bueno, a ver ahora. Bueno, entonces les decía que estamos analizando los valores de verdad que pueden presentarse con la conjunción. Entonces, tenemos las dos verdaderas, o puede ser P verdadero y Q falso, o al revés, ¿no? Puede ser P falso y Q verdadero, o pueden ser ambas falsas. Y estos son todos los casos de análisis que, todas las variaciones de verdadero y falso que pueden presentarse de acuerdo a que cuando combino P y Q, dado que cada una puede ser o bien verdadero o bien falso. Entonces, al combinar las dos, como cada una tiene dos casos de análisis, entonces se me hacen 4 casos de análisis. Entonces, bueno, cuando las dos son verdaderas, entonces la conjunción es verdadera. Es decir, si P es verdadera, por ejemplo, yo digo, hoy es viernes y está soleado, ambas son verdaderas, y en los otros casos, en que haya una proposición que sea falsa, el resultado de la conjunción es falso. Y eso es entonces cómo opera la conjunción en la lógica, ¿no? Bueno, otra de las formas que podríamos hacer esto es directamente P y Q, además esta misma tablita, pero directamente así, ¿no? También la podemos armar así. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, dos verdaderos, verdadero, bueno, todos los otros resultados son falsos. Esto es cómo funciona la conjunción. Para que el resultado de la conjunción sea verdadero, ambas proposiciones tienen que ser verdaderos. En los otros casos, la proposición resultante de combinar con la conjunción dos proposiciones es falso. Bien. Otra operación lógica u otro conectivo es la disyunción. La disyunción. Bueno, ya el título lo voy a... Sí. Disyunción inclusiva.
Entonces, esto se pone P o Q. Disyunción inclusiva es P o Q. Entonces, esto se lee O, ¿no? Esto, el O se lee O. O es P o Q. Entonces, lo mismo. Entonces, bueno, vamos a ver el resultado de la disyunción inclusiva. Bueno, entonces, lo mismo de antes, ¿no? Todas las combinaciones entre verdadero y falso que puedo hacer con ambas proposiciones. Quedan así. Entonces, si ambas son verdaderas, la disyunción resulta ser verdadera. Si una y basta que una sea verdadera. Entonces, como es inclusiva en la disyunción, en el caso que sean las dos verdaderas, también resulta verdadera. Por ejemplo, a ver, si P es 0 o Q es 0, el producto me da 0, ¿no? Y puede ser que uno sea, cuando multiplico dos números, si uno es 0, me da 0. Y cuando multiplico los dos, son 0, también, si los dos son 0, 0 por 0 también me da 0. Ese sería el caso de una disyunción inclusiva, que puede ser que pueda tener en cuenta la posibilidad de que las dos proposiciones sean verdaderas y el resultado es verdadero también, o sea que no la excluyo. No son disyunciones que se excluyan, ¿sí? Si digo, por ejemplo, 6 es par o 10 es par. Bueno, eso es verdadero, aunque ambas sean verdaderas. Así funciona el tipo general de disyunción. Entonces, análogamente, voy a tener la otra disyunción, que es la disyunción exclusiva o excluyente, que va a ser el caso donde, entonces, también voy a tener de la disyunción exclusiva o excluyente, ¿no? Porque por ahí exclusiva o excluyente. Y que se pone el sombrerito con una rayita abajo. Y también se lee O. Y acá voy a tener el O. Y es en el caso en que excluyo también la posibilidad de que ambas sean verdaderas. Entonces, esto es falso. ¿Sí? Por ejemplo, hoy es viernes o es lunes. En ese caso, esa disyunción es excluyente porque no, un día de la semana es uno solo, no puede ser en un mismo día que sea viernes o sábado. Las dos a la vez no pueden ser. Cada día tiene asignado su día de la semana y ese día de la semana es único. Entonces, esta disyunción es excluyente. Bien. Después tenemos el condicional o implicación.
es el condicional o implicación. Bueno, este es muy importante porque es a través del conectivo que se va armando toda la ciencia y especialmente la matemática. Condicional se trata, o implicación, se trata del armado de todo nuestro edificio matemático, que son las demostraciones. Cuando nosotros hacemos una demostración, estamos queriendo lograr demostrar efectivamente una relación condicional. Pero en este momento lo que vamos a hacer es verlo como un conectivo lógico más. Después vamos a hacer especial atención a esto, que lo vamos a simbolizar como P flechita Q. Nosotros vamos a hacer la flechita doble, pero en muchas bibliografías directamente va a ser una flechita. O si también en otras bibliografías también hace como una C. ¿Sí? Hay libros que utilizan otros símbolos para indicar esta relación de implicación. Entonces, P implica Q. Entonces, bueno, se lee, y esto se lee P, entonces Q, P, entonces Q, o P implica Q. Entonces, vamos a armar la tabla de verdad. Estas tablitas donde vemos las tablas de verdad, se llaman tablas de verdad. Bueno, en este caso, entonces, vamos a armar la tablita para la implicación. Entonces, tenemos P, tenemos Q, y tenemos P implica Q. Bueno, entonces, al igual que venimos haciendo, tenemos dos verdaderos, dos falsos. Tenemos verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, verdadero, verdadero, los dos verdaderos, la implicación es verdadera. En este caso, los valores de verdad no son tan intuitivos como en el caso de la conjunción, que queda muy claro que, por ejemplo, la conjunción, para que sea verdadera, tiene que ser las dos verdaderas, o la disyunción. Es más fácil de ver. Pero acá es más complicado de ver el resultado de los valores de verdad, que los vamos a ir comprendiendo a medida que vayamos viendo cómo se aplica esto entre proposiciones, en nuestro caso, matemáticas, ¿no? Si el antecedente es falso, esto es verdadero, y los dos falsos, esto es verdadero. Entonces, estos son los valores de verdad que se obtienen en la implicación. Solamente es falso cuando P es verdadero y Q es falso, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta, que el orden en que está, ¿no? De la forma P implica Q. Porque si hubiera sido, en lugar de P implica Q, Q implica P, hubiera sido al revés, ¿sí? El falso hubiera sido ¿no? Cuando la primera, digamos, es verdadera y la segunda es falsa, es el caso en que el resultado es falso. Condicional. Y luego tenemos el F, sería el bicondicional.
bicondicional o doble implicación. Nieves, ¿Sí? hay un chico que quiere entrar. Ah, sí, perdón. A ver, sí. Bien. Si ustedes, cuando pase eso, avísenme porque yo estoy mirando el pizarrón y entonces no veo si tengo. Bueno, entonces, el bicondicional o doble implicación, que sería, se lee, sería, se simboliza P, sí, y solo sí, Q. Se lee P, sí, y solo sí, Q, o P es equivalente a Q. Bueno, entonces, como la palabra lo dice, tiene que haber, si es equivalente, va a ser verdadero cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, PQ. Entonces, P, sí y solo si Q. Entonces, van a ser las dos verdaderas, las dos falsas, bueno, entonces, es verdadera cuando las dos son verdaderas o cuando las dos son falsas. ¿Sí? Bueno. Entonces, bien. Bueno, entonces, voy a mirar la plataforma para darles las indicaciones a ustedes de, bueno, de que primero tienen el trabajo práctico. Entonces, bueno, ustedes ahora, hasta ahora lo que pueden ver es, bueno, el programa, y bueno, al principio en la consigna les habla de algo relacionado con proposiciones y luego dice, bueno, ahí lo leen, responden y después tienen los ejercicios concretamente. Entonces, fíjense, no sé si lo pueden ver, pero bueno, después lo bajan y el primer ejercicio consiste en construir tablas de verdad. Para lo cual, ahí yo les puse también, un tutorial que dice cómo hacer tablas de verdad. Entonces, lo que yo tendría que explicarles es eso, ¿no? Ahora, a continuación, cabría decirles eso, que es cómo se hace la tabla de verdad, pero como les dije al principio, bueno, hay tutoriales que están bien explicados, y entonces, bueno, como esto es algo netamente mecánico, a partir de los resultados que da cada colectivo lógico, se construyen tablas de verdad. Con un resultado final, y si me da todo verdadero, se dice que el resultado que me dio es una tautología o una ley lógica. Si me da todo falso, es una contradicción, y si me dan algunos verdaderos o algunos falsos, es una contingencia. Entonces yo les sugiero que, bueno, que después cuando puedan, yo les voy a subir la grabación de nuestro primer día. Y después, a continuación, miren de cómo hacer una tabla de verdad, y bueno, y a ver que si pueden empezar a hacer las tablas de verdad, aunque sea la A que es más corta de la práctica. Pues ya les digo, esto es una cosa, ¿verdad?
totalmente mecánica. Armar esto, por ejemplo, hay 2 proposiciones distintas, son 4 casos de análisis como acá. Tienen 8, es 2 al cubo. Bueno, ahí en el video lo explican. Entonces, bueno, lo que les pido entonces es que traten de ir armando las tablas de verdad, a ver qué resultado tienen, y a partir de ahí, bueno, me comentan entonces por el grupo, cualquier duda puntual que les vaya surgiendo, me preguntan, no hay problema. Bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. Sí, tengo una, o sea, yo acá tengo abierto el campus, digamos, y está cómo hacer una tabla de verdad, que es el video de YouTube, y abajo que dice trabajo práctico número 1. Sí. Eso sería nada más. Sí, eso sería nada más. Bueno, el trabajo práctico número 1 abarca toda la unidad 1, todo lo que vamos a trabajar de lógica. Pero bueno, en esta primer clase hacemos la introducción, y con lo que vimos hasta ahora, más el video, van a poder hacer el ejercicio 1 y, bueno, por ahí describir Eso es lo que no aparece, ejercicio 1 no figura. ¿Vos bajaste el archivo de álgebra? ¿O hay otro archivo? Que dice práctica 1, me parece que dice el archivo. ¿Lo viste? No me aparece. Ahora. Vos entrás a la actividad trabajo práctico 1, tenés que meterte en trabajo práctico 1, ¿viste la manito así que sostiene una hoja? Sí. Bueno, te dice trabajo práctico 1, entrás ahí, haces clic y entrás. Entonces, perdón, sí, está el PDF, ahí está, ya está, lo vi. El PDF ahí. Sí, perdón, ahí está. No hay problema. Profe, yo tengo una consulta. ¿Los links que puso son grupos de Facebook o qué? ¿Qué es lo que hay que hacer? Los puse ahí, son los de grupo de Facebook, donde está la bibliografía, me parece. Porque hay 2 links. Uno no me deja entrar. Entonces pasa que tomé el mismo enunciado del año pasado. A ver, vamos a ver dónde. Sí, claro, y uno de los grupos son privados y te tienen que asustar al administrador. Claro, acá tienen todos. Tienen todo lo que vi el año pasado y está. El libro de rojo también está entre esos links. A ver, espera. Claro, porque el primer link te muestra todas las prácticas, todo lo que hice. Para que voy a ver si directamente. Para ver si lo puedo bajar acá, lo bajo y se los comparto en el grupo, cualquier cosa. Profe, ¿puede ser que el trabajo sea hasta el punto 17? ¿Eh? ¿Que el trabajo sea hasta el punto 17? ¿O abrir uno viejo? Sí, puede ser. Listo. Bueno, lo voy a descargar y se los comparto en el grupo. El libro. Y si no, también, si tienen Facebook, manden la solicitud de amistad al grupo de Matemática 1, que ahí también está. Claro, por eso yo quiero saber qué es lo que tenemos que hacer con lo que está dentro de ese grupo. No, hasta ahora solamente el libro, ¿no? Yo les dejé el link ahí para que accedan al libro de rojo. Yo el libro lo tengo en formato papel. Genial. Bueno, buenísimo. O sea, no, ya está, era solamente para el libro. Sí. Está bien. Después hay algunas actividades que, bueno, que cualquier cosa yo después se las subo, no hay problema. Le hago una pregunta, profesora. Sí. Se me cortó justo internet y llegué hasta disyunción inclusiva. Ahí veo explicó 2 o 3 ejemplos más, ¿no? ¿Es una letra F? No importa, yo después también ya lo grabé. Bien. Lo grabé y lo voy a subir también a YouTube el coso, y lo voy a poner el enlace en la plataforma también de lo que expliqué ahora. Bien. Y de lo de Facebook bajamos solamente el libro. Entonces, el libro de rojo, sí. Pero, a ver, capaz que se lo comparto en el grupo, así no tienen que entrar a Facebook. A ver si puedo.
Profe, ¿quiere que lo comparta? Yo lo tengo. Ah, dale, compartilo. Bueno, ahí lo paso. Le hago una consulta. Entonces ahora tendríamos que resolver ejercicio 1, 2 Sí, y y nada más. con eso, listo, con eso arrancamos. Con eso arrancan, así es. Perfecto. Bueno, haceme el favor de compartirlo entonces al libro de rojo. Bueno, y después les voy a ir compartiendo más cosas, pero bueno, ahí empezamos, así empezamos. Bueno, ¿alguna otra cosita más? Bueno, entonces, bueno, nos mantenemos en contacto. Cualquier duda me preguntan. Yo en cuanto puedo les... Bueno, tengo una duda. ¿Todos los viernes vamos a tener clases? Depende, porque como ya les comenté, yo tengo varias clases grabadas. Entonces, bueno, por ahí les paso la grabación, pero bueno, siempre por ahí algo les puede quedar duda, por ahí no es suficiente, y bueno, y podemos concertar una clase, si es de consulta, o para complementar lo que está en el video. Y eso lo vamos viendo semana a semana. Gracias, profe. No, nada. Los ejercicios que dijo Nieve, yo te Andrea quería hacer son- una Espera, consulta. que había un compañero primero. A ver, el compañero. Está bien, los ejercicios que decía Andrea, que están ahí en la plataforma, ¿puede ser? No, pero eso no le hagan caso, porque a veces hay que poner una fecha de entrega, por ahí yo puse entrega, no me acuerdo, pero no, eso no hagan caso, no se preocupen Porque por eso. Andrea dijo, Porque con lo que tienen, ustedes no tienen que cumplir con la entrega del trabajo práctico, con lo que tienen que cumplir es con la autoevaluación. Así que eso, si dice fecha de entrega, eso no le hagan caso. no, yo porque Andrea dijo ejercicios 1 y 2 y quedé ahí como... Sí, eso para que ustedes traten de hacerlo, no es porque ustedes me lo tengan que entregar, lo tengan que subir a la plataforma o algo de eso, no. Eso ¿Dónde para que están? ustedes vayan practicándolo, cualquier duda que tengan me preguntan. Porque, por ejemplo, una tabla de verdad, ustedes sí lo pueden, con el video ese, ustedes sí la van a poder armar. Por ahí no la pueden terminar, o por ahí se hacen líos si tienen muchas proposiciones la tabla de verdad, pero es algo que van a poder hacer. Por eso les digo, traten de hacerlo. Eso sí, eso es un ejercicio como para que ustedes empiecen a hacerlo. A lo sumo se van a perder porque son un poco largas, pero nada más. Pero no es que sea complicado hacerlo. Ya les digo, es algo bastante mecánico. Una vez que lo comprenden, ya está. Entonces, eso sí, les pido, háganlo. Empiezan a hacerlo para ver si lo comprenden. Y listo. Pero no es que les pida que esto yo voy a controlar que ustedes lo hayan hecho la próxima clase, ni nada. Eso no lo voy a hacer, no se lo voy a pedir. Lo que les pido es que lo hagan. Después que lo hagan o no, depende de ustedes. Pero bueno, si quieren seguir la materia y quieren que les vaya bien y quieren aprender, y bueno, empiecen a hacerlo. Cuando puedan, empiecen a meterse en la materia. Pero ya les digo, eso depende de ustedes. Yo con esta situación no las puedo seguir. ¿Sí? Con esta situación de virtualidad, ustedes tienen que tomar la posta y tienen que ser responsables ustedes de seguir las materias. ¿Y la clase ahora que grabó usted, profesora, la vemos en la plataforma también? Sí, ahora cuando la baje, pues la puse a grabar. Entonces tuve que interrumpir ahí cuando se me cortó. Después volví a grabar y bueno, y entonces, bueno, ya eso lo voy a subir a YouTube y después lo voy a compartir en el enlace a la plataforma para que ustedes la puedan volver a ver cuando quieran, o si necesitan, o la gente que no pudo estar hoy. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, entonces, gente, nos mantenemos en contacto. Cualquier inquietud que tengan, algo me preguntan por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. Bueno, gracias. No, nada. A ustedes. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta Hasta luego. luego.